Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a ver qué es el bautismo. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Vamos a decir que el bautismo es el sacramento que nos inicia en la vida cristiana. Nos hace hijos de Dios y nos hace miembros de la iglesia. A través del bautismo, la iglesia nos incorpora a lo que es el cuerpo místico de Cristo, que es la misma iglesia. Cuando los niños nacen, inmediatamente los papás le ponen un nombre, pues saben que es muy importante llamarlo de alguna manera para poderlo registrar y para que sean alguien especial con nombre y apellido, para que sean ciudadanos del país en que nacieron, lo que hace que tengan derechos y también obligaciones. Sin embargo, no sucede lo mismo con el bautismo. A veces no le damos la importancia que tiene o estamos confundidos porque escuchamos diferentes opiniones y nos olvidamos de que el bautismo, la Biblia dice, el que crea y se bautice, ese se salvará. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos dice Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y se bautice, ese se salvará. Bueno, aquí los hermanitos separados dicen que como el niño no tiene la capacidad de creer, no se puede bautizar. Toda vez que no tiene la capacidad de creer. Entonces, pero Jesucristo dice, el que crea y se bautice, ese se salvará. Pues bien, como el bebé no tiene la capacidad de creer, entonces quiere decir que si este niño de meses o de años muere, pues se va a condenar porque no tuvo la capacidad de creer. Y así pues, al morir sin Espíritu Santo, pues serían almas para el demonio. ¿Ya vieron cómo realmente nos engañan? El mandamiento de Jesucristo es en Mateo 28:19, ir pues y hacer mis discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Aquí hay dos cosas. En Marcos 16:16 se escribe a un pueblo pagano, a un pueblo que no era convertido, y lógicamente se les dedica el evangelio a los adultos, porque si los adultos no creen, mucho menos van a creer los niños. Entonces este evangelio está dirigido a un pueblo que no es creyente, a un pueblo pagano. Pero San Mateo ya está escribiendo a un pueblo cristiano, a un pueblo que cree. Por eso es de que el mandato en San Mateo de Jesucristo es bautizarlos a todos. Dice bautizar a todas las gentes. En otras traducciones dice ir pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las personas. ¿Cómo? Bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos da incluso la forma trinitaria del bautismo, que es la verdadera fórmula para poder bautizar como el mandamiento que Jesucristo manda. Entonces, como todos sabemos, los hombres nacemos con el pecado original, que es el que cometieron pues nuestros padres, Adán y Eva. Como Dios nos ama mucho y sabía que mientras estemos en pecado, no podríamos vivir en amistad con Él, nos envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre como nosotros para salvarnos y hacer posible la vida de amor con Dios. Ese sacrificio de Cristo en la cruz es el que nos salva. Por eso es que nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. Por ello Cristo murió en la cruz y resucitó. De esa manera venció al pecado e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado y nacer de nuevo a la vida de Dios. Todo ello gracias al bautismo. Nosotros en el bautismo nos revestimos de Cristo, como nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Todos nacemos separados de Dios, es decir, muertos a la vida de Dios por el pecado original, y nacemos a la vida de Dios, a la vida espiritual, a recibir el bautismo. Por el bautismo Dios nos da el don, el regalo de ser hijos de Él, dándonos su mismo espíritu para que habite con nosotros. A partir de ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad, habitarán en el bautizado. Por eso que nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos dice Hechos capítulo 1, versículo 5. En unos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Esto lo dice el propio Jesucristo. En Mateo capítulo 3, versículo 11, San Juan Bautista dice:
Yo en verdad los bautizo con agua. O sea, el bautismo de Juan era un bautismo en agua, era un bautismo de arrepentimiento. Pero otro que viene después de mí, del cual no soy digno de llevar su calzado y que es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo. Así nos dice San Mateo capítulo 3 versículo 11. La materia que se utiliza entonces en el bautismo es el agua natural. La forma son las palabras que dice el ministro o el sacerdote, en este caso, que es el ministro consagrado. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las cuales deben pronunciarse al mismo tiempo que corre el agua. El ministro normalmente es el sacerdote. En caso de necesidad, es decir, cuando un niño o un adulto se encuentra en peligro de muerte y no es posible que el sacerdote esté presente, lo puede administrar cualquier persona, siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia y la forma correspondiente. Y hay que notificar de inmediato a la parroquia para que registre el bautismo, y en caso de que viva, para que pueda recibir la ceremonia del bautismo solemnemente a través del ministro consagrado, que como ya dije es el sacerdote. Cuando no se sabe si la persona que se va a bautizar está viva o muerta, antes de decir la forma se añaden las siguientes palabras: si estás vivo, yo te bautizo. El sujeto es toda persona que no haya sido bautizada. Adultos, se necesita tener la intención de recibir el bautismo, que tengan fe y que estén arrepentidos de sus pecados. Los niños, los padres tienen la obligación de bautizar a sus hijos lo antes posible después de su nacimiento. Es derecho de los hijos de recibir de sus padres todos los dones y valores para su desarrollo humano y cristiano. El bautismo es el don más preciado que tienen los padres, el don de la vida de gracia. Así como se les registra para que obtengan sus derechos, se les debe hacer hijos de Dios, hacerlos partícipes de la fe de sus padres, que es lo más importante, haciéndolos cristianos. Requisitos para el bautismo. Los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas después de su nacimiento, cuanto antes, después del nacimiento e incluso antes de él. Acudan al párroco, o sea, antes de lo que es el bautismo, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente, como nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 867. Solo los papás tienen el derecho de llevarlos a bautizar. En caso de adultos, manifestar su deseo de bautizar y asistir a pláticas de preparación, presentar el acta de nacimiento ante el sacerdote o su representante, tomar las pláticas prebautismales, los papás y los padrinos. Ahora vamos a ver quiénes son los padrinos. Los padrinos son unas figuras espirituales que vienen a ser los padres espirituales. Padrinos son aquellos que presentan en la iglesia al bautizado, contestan en su nombre y asumen la responsabilidad de la educación cristiana del bautizado si faltan sus padres. O sea que si mueren los padres, están los padrinos, que serían los responsables de educar cristianamente a los niños. Se requiere de un padrino y una madrina en caso de los niños. En el caso de un adulto debe ser uno solo, que debe de vigilar que lleve una vida cristiana después de ser bautizado. Ser padrino no implica asumir responsabilidades materiales. Requisitos para ser padrino: ser bautizado y tener la intención de asumir las responsabilidades, tener uso de razón, haber cumplido 16 años, estar confirmado, haber hecho su primera comunión y llevar una vida de fe. Los padrinos han de ser solteros o casados por la iglesia. No pueden vivir en unión libre, ya que debe de ser modelo de vida cristiana para los ahijados. Espero que este video les sirva y sepamos lo que realmente pues es el bautismo, que es pues el primero de los sacramentos de iniciación cristiana en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y no olviden que es un mandato de Jesucristo bautizar a todas las gentes, como nos dice Mateo 28:19. Y después y hacer mis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato de Jesucristo. La doctrina de no bautizar niños es una doctrina de hombres que nace con los anabaptistas. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que los niños no pueden ser bautizados. El bautismo de niños es 100% bíblico y es mandato
de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.